último tramo de la materia nos enfocaremos en la ley descrita por medio del modelo de ondas. Haremos entonces una brevísima introducción al tema, ya que las características de los movimientos ondulatorios se describen también en otras asignaturas del Departamento de Física. Los dos grandes modelos de la física son el de partícula y el de onda. De las partículas podemos quedarnos con una primera definición de pequeña parte de la materia, cuya cantidad se representa por medio de la masa. Tiene posibilidad de moverse con una dada velocidad y con una aceleración, y dentro de los límites de la mecánica clásica se rige bajo las leyes de Newton, que, principalmente, hablan de los cambios de movimientos provocados por las interacciones. Las interacciones se representan por medio de fuerzas, y la segunda ley nos provee la relación entre la fuerza neta causa y la aceleración de una masa n. Si no hay fuerza neta, no habrá cambio de movimiento, es decir, no habrá aceleración. En cambio, una onda es una perturbación psi que se propaga en el espacio, transportando energía y cantidad de movimiento, pero no transporta materia. Su ecuación relaciona la perturbación que depende del tiempo con la posición y de la posición con la velocidad de propagación. En esta ecuación, psi representa la perturbación y v la velocidad de la onda. Como esto parece bastante más complejo, vemos con mayor detalle cuáles son las características de las ondas y ejemplos de ellas. Primero hagamos una clasificación de las ondas por la dirección de su perturbación. Pueden ser transversales o longitudinales. Serán transversales cuando la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Por ejemplo, todos hemos visto cómo se forman las olas en los estadios. Alguien comienza subiendo y bajando los brazos. Esa es la perturbación. Y la persona que está sentada a su lado la ve y comienza a hacer lo mismo un instante después. Esa onda tiene una dirección de propagación perpendicular al movimiento de los brazos, y la velocidad de propagación es la velocidad con la que cada persona se da cuenta que tiene que comenzar a moverse. Lo mismo pasa cuando agitamos una soga de arriba hacia abajo y la onda se propaga por la soga en dirección perpendicular, como muestra la figura. Pueden transmitirse ondas transversales en los sólidos y también son de este tipo las ondas electromagnéticas. Una característica importante de las ondas transversales es que se pueden polarizar. Estudiaremos en este curso el fenómeno de polarización. En cambio, las ondas serán longitudinales cuando la dirección de la perturbación está en la misma dirección de la propagación. El ejemplo de la figura muestra un resorte cuya dirección de propagación de la onda es la misma donde se contraen y se expiran las espiras del resorte. Son de este tipo de ondas, las ondas en gases, en particular el sonido, y también se pueden propagar ondas longitudinales en sólidos. En el link que está en esta lámina encontrarán simulaciones que ilustran estos efectos. ¿Qué hay que tener en cuenta para describir un fenómeno ondulatorio? La fuente que emite la onda, que se considera una fuente ideal que entrega toda la energía al medio en forma continua, impone la frecuencia de propagación de las ondas. Un medio que transmite la onda, y la velocidad depende de la elasticidad y la inercia del medio para las ondas mecánicas, y no necesita un medio si son ondas electromagnéticas. Determina la velocidad de propagación de la onda del medio de tipo de onda. Un receptor que detecta la onda. Se aprecia cuantitativamente la energía puesta en juego. Por ejemplo, una onda sonora, la recepción puede darse por el oído, por un osciloscopio integrado a un micrófono. Para una onda luminosa tenemos como receptor el ojo. Veamos ahora la clasificación de las ondas según el tipo de perturbación. Las ondas mecánicas, en ellas hay un medio elástico que se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda. La perturbación se transmite en todas las direcciones por las que se extiende el medio que rodea al foco, con una velocidad constante
en todas las direcciones, siempre que sea el medio isótropo, es decir, de iguales características físico-químicas en todas las direcciones. Necesitan estas ondas alguna fuente de perturbación, un medio elástico que pueda ser perturbado y algún mecanismo físico por el cual las partículas del medio puedan influir unas sobre las otras. Como gran diferencia con las anteriores, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Las ondas de luz se propagan en el vacío y no así el sonido que necesita materia para propagarse. Son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos, su velocidad de propagación es la de la luz y son solo transversales. Sin embargo, sus parámetros son los mismos que una onda mecánica: frecuencia, longitud de onda, etc. Comencemos por recordar los parámetros característicos de las ondas electromagnéticas. En un arco iris, el espectro de colores está compuesto de un continuo de radiaciones electromagnéticas, pero no todas las radiaciones electromagnéticas son visibles. A las radiaciones visibles son las que solemos llamar luz. Sin embargo, todas las radiaciones electromagnéticas tienen las mismas propiedades. Son ondas transversales, viajan a la velocidad de la luz y serán detectadas por distintos tipos de detectores. El rango de detección del ojo es el que marca el rango visible de las ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas las ondas de radio, las microondas, los rayos X, etc. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Las ondas de radiofrecuencia tenemos sus frecuencias que van de 0 a 109 Hz, se usan en los sistemas de radio y televisión y se generan mediante circuitos oscilantes. Las ondas de radiofrecuencia y las microondas son especialmente útiles porque en esta pequeña región del espectro las señales producidas pueden penetrar las nubes, la nieve y las paredes. Estas son las frecuencias que se usan para las comunicaciones vía satélite y entre teléfonos móviles. Las microondas se usan en el radar y otros sistemas de comunicación, así como el análisis de detalles muy finos de la estructura atómica y molecular. Se generan mediante dispositivos electrónicos. La radiación infrarroja se subdivide en 3 regiones: infrarrojo lejano, medio y cercano. Los cuerpos calientes producen radiación infrarroja y tienen muchas aplicaciones en la industria, medicina, astronomía, etc. La luz visible es una región muy estrecha, pero la más importante, ya que nuestra retina es sensible a las radiaciones de estas frecuencias. A su vez, se subdivide en 6 intervalos que definen los colores básicos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. La radiación ultravioleta, los átomos y moléculas sometidos a descargas eléctricas, producen este tipo de radiación. No debemos olvidar que la radiación ultravioleta es la componente principal de la radiación solar. La energía de los fotones de la radiación ultravioleta es del orden de la energía de activación de muchas reacciones químicas, lo que explica muchos de sus efectos. El oxígeno se disocia en la ozonosfera por la acción de la radiación ultravioleta. Los rayos X, si se aceleran electrones y luego se hacen chocar con una placa metálica, la radiación de frenado produce rayos X. Los rayos X se han utilizado en medicina desde el mismo momento en que los descubrió Röntgen, debido a que los tejidos blandos absorben mucha más radiación que los huesos. Debido a la gran energía de los fotones de los rayos X, son muy peligrosos para los organismos vivos. Por último tenemos los rayos gamma, que se producen en los procesos nucleares, por ejemplo, cuando se desintegran las sustancias radiactivas. Es también un componente de la radiación cósmica y tiene especial interés en astrofísica. La enorme energía de los fotones gamma los hace especialmente útiles para destruir células cancerosas, pero también son peligrosos para los tejidos sanos, por lo que la manipulación de rayos gamma requiere de un buen blindaje de protección. Dijimos que la ecuación que cumple la perturbación phi para una onda es la ecuación de ondas. En este caso solo representamos una perturbación que viaja en el X, o sea, una onda unidimensional. Se puede demostrar que cualquier función de onda que relaciona las variables posición y tiempo entre sí como una única variable u igual a x menos b por t es solución de esta ecuación. También serán soluciones las funciones de x más b por t.
El menos corresponde a una onda que viaja en el sentido de las X positivas y el más a una onda que se propaga en el sentido de las X negativas. Pensemos ahora en ondas que pueden ser representadas por una función seno. Dijimos que la condición era que la función sea función de x menos b por t. Esto matemáticamente sería correcto si la variable b, x y t fueran adimensionales. Sin embargo, x menos b por t tiene unidades de metro. Por lo tanto, necesitamos agregarle a esta función un parámetro k, que llamaremos número de onda, cuyas unidades sean 1 sobre m. De esta manera, la función seno nos queda adimensional en su argumento, por lo tanto estamos trabajando con el argumento en radianes. Sí es la perturbación que representa alguna magnitud física. En la cuerda tendría unidades de metro, pues es la medida de cuánto se aparta de su posición de equilibrio una porción de la cuerda. Para las ondas electromagnéticas, G tiene las mismas unidades que el campo eléctrico. Como la función seno es adimensional, deberemos multiplicarlas por un parámetro A que tenga las mismas unidades que Xi. A este parámetro lo llamaremos amplitud de la onda. Por último, esta función solo nos sirve para representar funciones que a tiempo cero y x igual a 0 sean nulas, pues el seno de 0 es 0. Si queremos que esto no ocurra, tenemos que agregarle al argumento en la fase inicial phi. Observemos que si phi es pi sobre 2, la función a tiempo cero y x igual a 0 es un coseno. Por esta razón vamos a hablar de ondas sinusoidales que podemos representar por senos o cosenos con una fase phi arbitraria que nos dará las condiciones iniciales. Si distribuimos k dentro del argumento y llamamos omega igual a k por b, la ecuación queda con omega igual a k por b la pulsación. Esta última es la representación que vamos a usar en la mayoría de los casos. Si tomamos la onda sinusoidal anterior, vemos que es función de dos variables. La podemos representar a un tiempo fijo en función de la posición. En una cuerda seguía sacando una foto a la cuerda oscilante y ver qué apartamiento de la posición de equilibrio tiene la soga. Vemos en el gráfico que la perturbación se repite a longitudes constantes, lambda, que es la característica de la onda y la llamamos longitud de onda. En x y x más lambda tenemos la misma perturbación. Observamos también que esa longitud también es la que hay entre dos puntos cualesquiera de la onda con la misma perturbación. Matemáticamente la función seno se repite cuando el argumento cambia en 2π y físicamente para tiempo fijo cuando la posición se corre en lambda. Igualando estas funciones obtenemos que el número de onda k es igual a 2π sobre lambda. Si ahora nos concentramos en una partícula de la soga, es decir, dejamos la posición x fija, vemos que la partícula sube y baja y tarda un determinado tiempo en volver a su posición original. Ese tiempo es el periodo t. Es el tiempo en que tarda la soga en llegar a la misma perturbación con la misma velocidad. Observemos que la velocidad de la partícula de la soga en estudio no es constante. Y recordamos que en este gráfico es la pendiente de la curva en un determinado punto. No confundir esta velocidad de la partícula con la velocidad con la que se mueve la onda, que es v y es constante. Análogamente a la función seno, para x fijo se repetirá cuando su argumento cambie en 2π. Esto ocurre cuando en tiempo transcurrido sea un periodo. Obtenemos que omega es 2π por frecuencia, siendo la frecuencia la inversa del periodo. Repasemos entonces los parámetros característicos de una onda sinusoidal. Tenemos A, que es la amplitud, que es la perturbación máxima. Lambda, que es la longitud de onda, es la distancia entre dos puntos de igual perturbación. F es la frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo y se mide en Hz. T, que es el período, que es el tiempo que la partícula hace una oscilación completa y se mide en segundos. La pulsación omega, que se mide en 1 sobre segundo, el número de onda K, que se mide en 1 sobre metro, la propagación de la onda B, que es constante, y es la longitud de onda dividido su período.
Veamos ahora que recibe un receptor de cualquier tipo de onda. El receptor o detector de la onda recibe la frecuencia de la onda y la intensidad I de la onda. Por ejemplo, un oído recibe cuántas veces por segundo cambia la presión del aire junto al tímpano. El ojo, una película fotográfica o un fotodetector detectan cada cuánto cambia el campo eléctrico que llega a él. La intensidad de la onda es la energía por unidad de tiempo que llega al detector, sea la potencia, dividido por la superficie del detector. Se mide en watts por metro cuadrado. Se encuentra que la intensidad de cualquier onda, sea mecánica o electromagnética, es siempre una constante por la amplitud de la onda al cuadrado para todo tipo de onda. La constante, sin embargo, no es la misma para todos los casos. Depende del tipo de onda y del medio en el que se propaga. Cuando una onda llega a una superficie de separación de dos medios distintos, parte de la onda se refleja y parte se transmite o refracta. Y parte es absorbida por el medio, si el medio es absorbente. En el esquema se dibuja la dirección de propagación de la onda, que corresponde a la dirección de propagación de la energía, que son los rayos que vimos en la parte de óptica geométrica. La dirección de propagación de la energía, entonces, es perpendicular a los frentes de onda en medios isótropos y homogéneos. Los rayos en estos medios cumplen con las leyes de la reflexión y de Snell estudiadas en óptica geométrica. Se llama frente de onda al lugar geométrico de los puntos del espacio con igual perturbación en el mismo instante. Supongamos que tenemos una fuente puntual. Si pensamos desde el punto de vista de la óptica geométrica, la dirección de propagación de energía es lo que llamamos los rayos, que se propagan en dirección radial, y los puntos del espacio tienen igual perturbación en un instante son esferas centradas en ese punto emisor. Si la fuente emisora es lineal, como podría ser el caso de una gota que cae y perturba varias capas de agua, los frentes de onda son cilíndricos. En el caso de rayos paralelos, provenientes de una fuente puntual muy lejana, los frentes de onda serán planos. En todos los casos, en el punto de detección, las ondas se pueden representar por ondas sinusoidales o una superposición de ellas, donde A es la amplitud de la onda en el punto de detección. Esto vale tanto para ondas mecánicas como electromagnéticas. Para ver por qué trabajamos de acá en más con ondas sinusoidales, es decir, representadas por una función seno-coseno, vemos que si sumamos dos o más ondas sinusoidales con la frecuencia adecuada, podemos obtener cualquier función periódica. En el gráfico A tenemos dos sinusoides de frecuencias f y 3f sumadas, lo que dan en resultado la función en rojo. En el punto B tenemos funciones sinusoidales de frecuencias f, 3f y 5f, y se obtiene la función verde. En C sumamos además 7f y 9f, y la onda encontrada así es una onda cuadrada. Vamos a decir que entonces, ¿qué dice el principio de superposición? Si dos o más ondas se propagan y se combinan en un punto dado del espacio, la perturbación resultante en ese punto del espacio es igual a la suma de las perturbaciones causadas por las ondas individuales. Por ser un principio se toma como cierto y es útil, pues por medio del teorema de Fourier sabemos que cualquier función periódica puede escribirse como suma de senos de funciones senos y cosenos. Por lo tanto, con estudiar una función sinusoidal podemos describir cualquier función periódica. Si la función de onda no fuera periódica, se puede escribir mediante integrales de senos y cosenos denominadas transformadas de Fourier. Volvamos a nuestro esquema. Por ejemplo, en los instrumentos sonoros, incluso la voz, no tienen una frecuencia pura, pues las ondas que emiten son periódicas pero no sinusoidales. Sin embargo, podemos encontrar un conjunto de sinusoides que sumadas den origen a la onda que estamos estudiando. En el ejemplo vemos que sinusoides con sus respectivas frecuencias debemos sumar para obtener una onda cuadrada. Si observamos los gráficos de la parte superior, vemos que un diapasón o clave en el primer gráfico
tiene una única frecuencia, es decir, está representada por una función seno. En cambio, la nota emitida por una flauta o un clarinete tienen, además, componentes de otras frecuencias. Se llama frecuencia de la onda de mayor amplitud entre todas las componentes. En la gráfica vemos las frecuencias correspondientes a una flauta y un clarinete y la onda dibujada para una misma nota. Utilizando entonces el principio de superposición de ondas, se estudian muchos efectos. Los principales son los batidos y las ondas estacionarias, que junto con el fenómeno de resonancia se estudian en física de sistemas de partículas y en física 1. En este último tramo del tema veremos los fenómenos de interferencia y difracción. Todos estos fenómenos se producen en todo tipo de ondas, mecánicas o electromagnéticas, pero nosotros vamos a dar ejemplos fundamentalmente de interferencia y difracción en ondas luminosas.